Después que hemos hecho la oración, voy a leerles un poquito acerca de Moisés, lo que dice Josefo acerca de Moisés. Dice, pasaron 400 años sufriendo estas aflicciones, el pueblo de Israel. Finalmente sufrieron una crueldad aún mayor. Uno de los sabios egipcios que podía predecir el futuro le dijo a Faraón que iban a ser un niño a los israelitas que si se permitía que viviera, disminuiría el imperio de Egipto y haría ascender a los israelitas. Sobrepasaría a todos los hombres en virtud y alcanzaría fama eterna. Alarmado, el rey, que era el faraón, ordenó que todo hijo varón nacido de los israelitas fuera echado al río y que si algunos padres intentaban salvar a sus descendientes, que se les diera muerte a ellos y a sus familias. Esta era una terrible calamidad, un plan seguro para exterminar su raza. Amram, un hebreo de noble cuna, se sintió sumamente angustiado ante esta ley y oró a Dios apareciéndose en sueños. Dios se le apareció en sueños a Amram, que era un noble, dice la tribu. Dios le recordó lo que había hecho por los israelitas en el pasado y le dijo que le seguiría dando su favor en el futuro. Sabe, por tanto, prosiguió él, que proveeré para vuestro bienestar común y en particular para tu propia fama, porque este niño cuyo nacimiento ha provocado tanto temor, que era el nacimiento de Moisés, que los egipcios han condenado a los niños israelitas a la destrucción, será tu hijo. Él será ocultado de los que buscan destruirlo. Él libertará a la nación hebrea de su esclavitud en Egipto. Y su memoria vivirá mientras existía el universo, no solo entre los hebreos, sino también entre las naciones. Bueno, sigue hablando de Amram y de Jocabed, pero yo se lo voy a ir reduciendo. Me voy a saltar al siguiente párrafo donde dice: Faraón tenía una hija llamada, el niño nació y su madre se llamaba Jocabed. Y también Faraón tenía una hija, mire, ministerio de mujeres. Faraón tenía una hija llamada Termutis, que estaba jugando por la orilla del mar. Viendo el cesto llevado por la corriente, envió a algunos de sus nadadores a que la trajeran. Cuando volvieron con el cesto, se quedó encantada con el tamaño y la belleza del niñito, que era Moisés. Termutis pidió luego a una mujer que le diera de mamar, pero él rechazó su pecho, así como el de varias otras mujeres. Miriam se presentó entonces y preguntó si podía llamar a una mujer hebrea para que fuera nodriza del niño. La princesa, que se llamaba Termutis, la hija de Faraón, le dijo que lo hiciera. Se fue ella y entonces volvió con su madre. Nadie la conocía y el pequeño se aferró contento a su pecho. De esta manera la princesa había confiado la crianza del niño a su propia madre. La princesa Termutis lo llamó Moisés, que significa en egipcio salvado del agua. Su crecimiento en entendimiento sobrepasó el de su estatura. Bueno, se dice que el siervo Moisés era un hombre altísimo. Era un hombre de estatura muy alto, que él no era un hombre bajito ni mediano, sino un hombre con una estatura alta. Y dice, y su atractivo cautivaba a los que pasaban cuando lo llevaron por el camino. Ella lo adoptó como hijo suyo porque no tenía hijos propios. Un día Termutis presentó a Moisés, que es la hija de Faraón, a su padre y le dijo: estoy criando un niño hermoso y de buena conducta. Por cuanto lo recibí de la riqueza del río, he pensado que lo mejor sería adoptarlo como mi hijo y heredero de tu reino. Y con estas palabras puso al pequeño en sus manos, y el faraón, pues en las manos del faraón, y dice que él lo tomó y lo besó. Y de manera juguetona dice que el faraón puso su corona sobre la cabeza del niño. Y dice pero Moisés la echó al suelo y la pisoteó con los pies de manera infantil. Sin embargo, cuando el sagrado escriba vio esto, y era el quien había anunciado que nacería un hijo, aquí dice sabios, pero eran brujos, pues, hermanos. Dice que nacería un hijo a los hebreos que reduciría el dominio de Egipto. Hizo un violento intento de matarlo y gritó: oh rey, es aquel niño que debemos matar para calmar nuestro terror. Lo demuestra al pisotear vuestra corona. Matadlo y librarnos de nuestro temor y privar así a los hebreos de la esperanza que inspira. Pues porque el pueblo israelita tenía una esperanza, abrazaba esa esperanza, esa profecía, esa palabra que Dios ya había dado, que iba a mandar un libertador. Entonces, hay más sobre Moisés, hay escritos que hay más sobre Moisés que lo que sucedió con nuestro Señor
Cristo Jesús en su nacimiento también sucedió con el profeta Moisés, que apareció una estrella que los egipcios le llaman Sirio. Apareció una estrella muy brillante en el cielo, y que de allí pues los pronosticadores, brujos y todo esto pues predijeron que iba a llegar a Egipto a nacer del pueblo hebreo un libertador que iba a sobrepasar al poder de los egipcios. Entonces dice aquí, pero Termutis lo detuvo, que era la hija del faraón. Le dice, pero Termutis lo detuvo arrebatando al niño fuera de allí. El rey vacilaba cerca de darle muerte, dice. Y Moisés fue educado con esmero. Los hebreos, por tanto, esperaban que hiciera grandes cosas, mientras que los egipcios tenían sospechas acerca de él. Pero por cuanto no había nadie capaz de gobernar más sabiamente a Egipto, se detuvieron de matarle. Se dice que Moisés era un hombre muy alto en estatura y que era rubio, que era de hermoso semblante, era un personaje que cuando él caminaba, él andaba por allí, llamaba la atención de todos, pues porque Dios lo hizo a él pues de una manera muy hermosa, muy bella. Dice, cuando Moisés hubo crecido y llegado a ser hombre, estalló la guerra entre los egipcios y su vecino los etíopes. Lucharon una gran batalla una gran batalla en la que los etíopes lograron la victoria y decidieron conquistar todo Egipto. Sus ejércitos invadieron hasta Memphis y llegaron al mar. Sumidos en esta calamidad, se volvieron a los oráculos y adivinaciones, pues porque los egipcios eran muy supersticiosos. Dice, se les indicó que buscaran la ayuda de Moisés y que lo hicieran su general, por lo que Faraón pidió a su hija que lo trajera. Ella hizo jurar a su padre que no le haría mal alguno. O sea, la Termutis, la princesa, pues amaba a Moisés como que fuera su hijo, dice, propio. Y dice, y entonces trajo a Moisés, pero reprochó a los sacerdotes que antes había aconsejado que se le diera muerte y que ahora no tenían vergüenza de pedirle ayuda. Porque Moisés sabía que lo odiaban, que no lo querían. Los adivinadores, pues, porque habían hablado cosas, y habían matado a los niños que habían nacido junto con... O sea, en la generación que él vino a nacer, esos niños habían sido asesinados, muertos en el río. Y Moisés no era ignorante de esto, como él mismo no ignoraba que era hebreo. Dice, Moisés salió al frente de un gran ejército y cayó por sorpresa sobre el enemigo antes que supieran que venía. Ellos esperaban que los atacarían desde el agua porque el interior era difícil de cruzar debido al gran número de serpientes venenosas que lo infestaban. Pero Moisés había ideado una maravillosa estrategia. Tomó cesto de íbices, B grande ISES, íbices, son aves. Un ave que devora serpientes y que es su mayor enemigo. Tan pronto llegaron a la región infestada, soltó a los íbices que ahuyentaron a la serpiente. Moisés finalizó entonces la marcha y derrotó a los etíopes en un ataque por sorpresa. Ellos emprendieron la huida de Egipto, pero fueron perseguidos por Moisés, que es Moisés, adentro de su propio país y vueltos a derrotar hasta el punto que estuvieron en peligro de ser reducidos a la esclavitud. Al final se retiraron a Saba, la capital de Etiopía. Saba, mire que Saba no tiene acento. Cuando nosotros leemos, hermanos, tenemos que darle el sonido a las puntuaciones y observar si las palabras llevan acento o no, y depende de llevan los acentos, así se pronuncia la palabra. Dice, al final se retiraron a Saba, la capital de Etiopía. Era muy difícil de asediar porque estaba construida en una isla del río Nilo y rodeada por una gran muralla. Moisés se sentía impaciente por tener que estar ocioso, porque parecía una locura intentar un ataque. Sin embargo, la hija del rey de los etíopes, Tarbis, vio a Moisés debajo de las fortificaciones y se enamoró locamente de él debido a su valor. Le envió al más fiel de sus siervos para proponerle el matrimonio. Él aceptó, Moisés aceptó el matrimonio, con la estipulación de que le rindiera la ciudad. Tan pronto se logró el acuerdo, se cumplió. Cuando Moisés hubo castigado a los etíopes, dio gracias a Dios. Mire, con D grande, ve que él, sin haber ido a la montaña Sinaí, acuérdese que lo amamantó su propia madre. Él no era idólatra como los demás. Y dice, y celebró su boda. Luego condujo a los egipcios de vuelta a su propia tierra.
Bueno, ahora le voy a leer. Usted ya sabe qué fue lo que pasó después, ¿verdad? Que él mata a un egipcio y se desata un perseguimiento contra Moisés porque, pues, como príncipe, él no podía hacer eso. Porque los ciudadanos egipcios tenían leyes que lo guardaban mucho a los ciudadanos egipcios. Ahora, hermanos, le voy a leer Éxodo 2:21. Moisés huía a Egipto. Éxodo 2:21 dice: y Moisés convino a morar con aquel varón que es con Jetro, cuando él huye a Madián. Y allí encuentra, primero, allí está toda la historia. Allí léala usted cómo fue que Moisés llega a Madián y cómo es que Moisés conoce a las 7 pastoras, hijas de Jetro. Porque ellas sí eran pastoras. Y no vaya a decir usted que no, depende de qué denominación usted es, porque la Biblia lo dice. Dice: aconteció que después de muchos días y Moisés convino a morar con aquel varón Jetro, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Pero acuérdese que yo ya le leí que Josefo dice que la princesa Tarbis de Etiopía hizo un convenio con Moisés de casarse. Él ya se había casado, era un matrimonio por política. Pero luego él huye y se encuentra con Jetro, y él tiene 7 hijas que pastorean rebaños, y se casa con la mayor, porque en los tiempos de antes se casaba primero la mayor, nunca la menor, siempre la primera hija. Y dice, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra. Ahora le voy a leer a Éxodo 4:25-26. Dice: Moisés vuelve a Egipto, él va para Egipto y lleva a su mujer Séfora, pero en el camino sucede algo, que el hijo de ellos no está circuncidado. Y Moisés sabía que el pueblo hebreo, pues, ¿verdad?, lo que tenía por ley, entonces por mandato. Pero aquí dice que Jehová le sale al encuentro a Moisés y que quiso matarlo, dice aquí, porque pues iban de camino obedeciendo la palabra, pero no obedeciendo el mandamiento de la circuncisión que había en aquel tiempo. Entonces dice: entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio del pene, pues, de su niño, y lo echó a los pies de Moisés, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir ella, dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Entonces Séfora deja ir a Moisés. Moisés se va solo para Egipto. Ella regresa con el papá. Vamos a ver con Jetro. Éxodo 18:2, versículo 2 dice: y tomó Jetro, suegro de Moisés, Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y sus 2 hijos. Y ahora le voy a leer el 6, donde dice: y dijo a Moisés: yo tu suegro Jetro vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Vámonos a Número 12:1. ¿De qué está hablando María? ¿Qué es lo que María está hablando de su hermano? 12:1 dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y muchos estudiantes de la Biblia dicen y han encontrado que cusita es Etiopía. Por eso Josefo dice que él se había casado con la princesa Tarbis, la de Etiopía. Y por eso a veces, mis hermanos, se dan estas